que está en pantalla dice mucho. La carnalidad y la división se generan por corazones de piedra y no corazones conforme al corazón de Dios. Y lo que pretendo en esta mañana no es regañar a nadie, sino exhortar y hacer un llamado urgente a la unidad de la iglesia. Porque el diablo ha puesto de alguna manera su mirada sobre esta congregación. Y nuestra iglesia tiene un precio en el reino de las tinieblas. Y debido a esto no nos podemos dar el lujo de dejar ni una sola abertura abierta. Así que con el mejor de los espíritus, que es el Espíritu Santo, yo espero que esta mañana Dios hable a nuestro corazón. Y ahora sí, por favor, Primera de los Corintios capítulo 3, verso 3. Primera de los Corintios capítulo 3, verso 3. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, dice: porque aún sois carnales. Wow. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amado Dios, estoy delante de ti en esta mañana, pero también de parte de ti. Esta es tu iglesia, la iglesia que tú compraste a precio de sangre. Es la iglesia que tú vienes a buscar. Es la iglesia que proclama tu nombre entre las naciones. Hoy habla a tu iglesia especialmente. Y si es posible, añade hoy a la iglesia los que han de ser salvos. Úsame conforme a la medida de tu gracia. Úsame como un instrumento en tus manos. Que mi voz sea tu voz en esta hora. Y aparta de mí toda inyección humana, todo lo que no venga de tu Santo Espíritu, y que hoy la iglesia, Señor, pueda experimentar sanidad, restauración y unidad. En tu nombre lanzo tu palabra. En tu nombre, Señor, y solamente en tu nombre, creo que te vas a glorificar. Gracias por esta hora. Bendícenos y perdona mis pecados, Señor, y la iniquidad de mis acciones, y glorifica tu nombre en este pecador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Una de las cosas más difíciles de ser cristiano no es llevar el nombre de cristiano, sino vivir conforme al estándar de Dios. Cada creyente, cada cristiano libra una batalla constante contra su propia carne, contra las presiones del mundo, contra los ataques de Satanás y en ocasiones contra otros cristianos. La vida cristiana, sin lugar a duda, es exigente. Es tan exigente que la vida cristiana demanda consagración. Y es precisamente en ese contexto donde aparecen realidades como las que Pablo menciona en este versículo que acabamos de leer: celos, contiendas
y divisiones. La escritura es clara. El mismo Señor dijo que todo reino dividido, mira Mateo 12:25, Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Por favor, allá atrás, si me ayudan con el slide, concentrados aquí con el slide. Andy, por favor, concentrado aquí conmigo. Necesito que me sigas con los textos, por favor. El mismo Jesús dijo lo siguiente, verso 25, capítulo 12 de Mateo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Así que esto no es solamente un principio político ni social, es un principio espiritual. Y cuando la división entra en el pueblo de Dios, no solamente afectan las relaciones, sino que viene a revelar algo más profundo, revela el verdadero estado del corazón. Y aquí es donde Pablo no solo describe un problema, Pablo nos va a mostrar una progresión, un proceso que comienza con el corazón y termina dividiendo a una iglesia, o puede terminar dividiendo un hogar. Y este problema no surge de la nada. Pablo ya lo había mencionado en el contexto de esta carta. La iglesia de Corintios estaba enfrentando una serie de problemas, graves problemas diría yo. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 10 al 13. El texto dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya, escucha bien, entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. Dígalo alto, que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente ¿qué? En una misma y un mismo parecer. Y mire lo que dice Pablo: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe. Siempre en las iglesias hay Cloe, y yo doy gracias a Dios por esos Cloe que a veces vienen no con chisme, aunque algunos vienen a veces con chisme, para informarme de ciertas cosas que pasan. Y Pablo dice: he sido informado por los de Cloe que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Y Pablo dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y Pablo pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta iglesia hace unos momentos hablaba con el hermano José Rivas, y es como que Dios confirma lo que Dios me está permitiendo exponer en esta hora. Hablábamos un poco y él decía: es que esto es un diagnóstico de una iglesia que no está centrada en Cristo. Y es exactamente esto. Esta iglesia de Corintios no estaba centrada en Cristo. La iglesia estaba dividida en bandos, y ninguna iglesia dividida en bandos puede crecer, puede ser sana o puede anunciar el evangelio que transforma, porque la iglesia misma está dañada. Y no podemos permitir estas cosas. Cuando Pablo llega al capítulo 3, no cambia de tema, sigue hablando del tema, pero ahora lo profundiza. En el capítulo 1, si usted lee la carta, se ve como división, la iglesia está dividida. Pero en el capítulo 3, ahora Pablo revela que la causa de esta división en la iglesia es la carnalidad. Y esto es fuerte y esto es duro, pero es lo que la palabra de Dios dice: la carnalidad. Y esa carnalidad estaba afectando a todos en la iglesia de los Corintios. Había pleito entre ellos, había pecado que se toleraba,
Había pleitos en los tribunales. Los cristianos no podían defender sus diferencias o aclarar sus diferencias como cristianos, sino que iban hasta las autoridades civiles. Habían divisiones. Con el tema de la cena del Señor había egoísmo entre ellos. Y todo esto muestra que la división no era un problema aislado. Esto es el reflejo de una condición espiritual más profunda. Y Pablo nos enseña en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 19 y 20. Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Así que lo que estaba pasando en Corinto no era casualidad, era evidencia de la carnalidad de estos hermanos. Pero ahora yo quiero que pensemos por un momento en lo siguiente: ¿quién quisiera ser miembro o parte de una iglesia así? Usted sabe por qué las personas de afuera dicen que los cristianos somos hipócritas y que para ir a una iglesia así mejor se queda en casa. Bueno, es precisamente por la carnalidad de los cristianos. Y esto debería provocar dolor profundo. Te pregunto, ¿te gustaría ser miembro o parte de una iglesia así? Donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde hay disensiones. Seguramente ninguno de nosotros quisiera ser miembro de esta congregación. Pero lo peor de todo esto es que esta iglesia se creía una iglesia espiritualmente sana. Estaban llenas de dones. Pablo mismo reconoce y les dice: no les falta ningún don. Y yo espero que este sermón tú prestes atención en esta mañana, porque este mensaje es para ti, no es para nadie más, es para ti. Mírate a ti mismo y di: Dios me está hablando a mí. Así que presta atención y concéntrate, porque quizás es la única oportunidad que Dios te va a dar. Pablo reconoce y dice: wow, ustedes no les falta ningún don. Hablaban hasta en lenguas. Se creían doctrinalmente correctos, sanos, por el conocimiento que habían adquirido. Pero Pablo les dijo: ese conocimiento envanece, pero hay algo mucho más profundo que ese conocimiento, y es el amor. El amor edifica, el amor construye. Una iglesia sin amor es vacía, es como címbalo que retiñe. Así que no hay duda de que ellos tenían una percepción inflada de ellos mismos, de sí mismos. ¿Cuántos creyentes o personas que ahora mismo están sentadas aquí se creen que son la crema innata, la cuarta persona de la Trinidad? Personas que levantan sus voces hablando de hombres de Dios, creyéndose jueces y dioses. Y esto es duro. Esta iglesia tenía dones, pero no dominio propio. Tenían conocimiento, pero no amor. Tenían actividad espiritual, eventos y cosas así, pero no madurez espiritual. Y desde 1 Corintios capítulo 1 verso 18 hasta el capítulo 2 verso 16, Pablo muestra que estaban divididos por su amor a la sabiduría humana. De hecho, querían impresionar, querían identificarse con ciertos líderes. A mí me asombra que hay hombres que se acercan a otros hombres para identificarse con otros líderes, cuando con quien deberíamos identificarnos es con Cristo Jesús. Hay algunos que no van a resistir esta palabra.
te va a dar comezón, te vas a tocar el pecho, te vas a rascar por todos lados. La pregunta no es qué pasaba en Corinto. La pregunta es, ¿puede estar esto pasando entre nosotros? ¿Está ocurriendo entre Tallowood en español? Porque es muy fácil mirar y señalar, pero es más difícil mirarnos a nosotros mismos. Quizá el problema no es el otro, el problema eres tú. Tú eres. Y yo no quiero adornar en esta mañana, y líbreme Jehová, y si tengo que salir, saldré de la iglesia, lo que sea. Pero yo en esta mañana, yo no voy a adornar el sermón, ni voy a andar con rodeos. Iré a lo que la palabra del Señor dice y demanda. Hoy quiero que observemos, porque quiero que miremos una serie de situaciones que ocurren y que son un peligro real para el crecimiento de la iglesia. Pero cuando hablo del crecimiento de la iglesia, yo no estoy hablando en abstracto, yo me estoy dirigiendo a ti que eres parte de la iglesia. No al número, a ti te estoy hablando. Son un peligro real para el crecimiento y para la salud de cualquier iglesia. Porque desafortunadamente en las iglesias, y quizás en la nuestra, hay hermanos que hoy en día no se hablan y están sentados aquí. Hay líderes que compiten unos con otros. Personas que se saludan con una sonrisa, pero por dentro están cargados de resentimiento en el corazón. Hay murmuración. Hombres y mujeres sembrando cizaña, chisme. Hay conversaciones privadas donde se forman alianzas, donde se crean bandos. Y lo más peligroso es que todo esto ocurre mientras seguimos diciendo: Dios te bendiga. Oh, hermano, estoy orando por ti. No ores por mí. Si eso es tu corazón, no ores por mí. Mejor arrepiéntete. Mis hermanos, esto no es unidad. Esto es solo una apariencia de piedad. No es espiritualidad, es una carnalidad disfrazada. Y mis hermanos, con dolor en el corazón, no hay otra manera de llamar esto. Esto es hipocresía. De hecho, la peor hipocresía ni siquiera es estar mal con el otro. Eso ya es muy malo, estar mal con el que es tu hermano, redimido por la sangre de Cristo. Lo peor es que creamos o sintamos que nosotros somos los únicos que estamos bien y los otros son los que están mal. Esa es la peor hipocresía. Y es aquí donde la palabra de Dios nos confronta a estar perfectamente unidos, como leímos, en una misma mente, en un mismo parecer, y que no hayan divisiones. Ahora bien, después de ver todo este panorama, Pablo no comienza corrigiendo la conducta. Comienza identificando la raíz del problema. No empieza con lo que hacen los hermanos de Corintio, empieza con lo que son. Habla de lo que yo he identificado, el nivel 1, porque es una progresión lo que yo veo en esta carta del capítulo 3. Y Pablo habla de una identidad espiritual deficiente. Siguiente slide.
una identidad espiritual deficiente. Somos hijos de Dios. ¿O quién no? Somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo, redimidos por su sangre. Esa es la identidad de nosotros como hijos. ¿Amén o no amén? Pero Pablo muestra que aquel que es hijo de Dios puede tener una identidad espiritual deficiente. Verso 1, mira lo que dice capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Pablo va directo a la yugular, Pablo va directo al corazón. No describe primero las acciones, sino que viene a definir la condición en la que se encuentra la iglesia. Es interesante, a veces entre los pastores como que no queremos ceder, y cuando nos preguntan ¿cómo va la iglesia? Y todos decimos va bien. A todos mis consiervos, a todos mis colegas pastores, cada vez que nos reunimos, ¿cómo va la iglesia? Y nos preguntamos, y todos decimos todo va bien, pero nadie dice que en la iglesia a veces hay pleitos, hay divisiones, hay contiendas, hay chismes, hay murmuraciones, hay quejas, hay todas esas cosas. Pablo tendría que venir a mostrarnos la radiografía de nuestra condición real. Y ojo con esto, no era falta de salvación lo que tenían los corintios, eran salvos. Lo que tenían era falta de madurez. Eran creyentes, pero Pablo dice carnales. Tenían vida espiritual, pero no estaban viviendo conforme a ella. Cristo ya les había dado vida, y vida en abundancia. Desde el momento que nosotros venimos a Cristo Jesús, recibimos el mayor regalo, el regalo de la vida eterna. Y bendito Cristo por ese regalo. Pero no estaban viviendo conforme a ese regalo. Y observe algo muy importante, a mí me impacta el corazón pastoral de Pablo. Pablo dice, hermanos. Pablo no viene a hablar como un crítico. No está exponiéndolos para destruirlos. ¿Sabe qué es lo más fácil? Destruir al otro. Eso es lo más fácil que ayudarlo a levantarse, a edificarse, a restaurarse. Lo más fácil es destruir. Si quieren destruir a alguien lo puedes hacer, pero allá tú con Dios. Porque con la misma vara que mides serás medido. Pablo está hablando como un pastor que ama a su iglesia. Los llama hermanos. Para todo pastor, y hay algunos aquí sentados, quizás con más experiencia que yo, saben que un pastor se duele cuando observa que hay problemas entre los hermanos. Duele el corazón. Las emociones, aunque uno no quiera, eso es una carga fuerte. ¿Cuántas veces seguramente algunos, y me incluyo, hemos querido tirar la toalla? Pero nos sostiene algo, nos sostiene el llamado nos sostiene. Pero me impacta el corazón de Pablo. Pablo no saca la espada, no les va a arrancar la cabeza ahora, no. Los trata con ternura. Usa un lenguaje filial. Les dice, hermanos. Está hablando como ese pastor que ama a su iglesia. El llamarlos hermanos para mí significa que no los rechaza, no los descarta, no los trata como a enemigos. Pero algo interesante, tampoco minimiza el pecado. Y aquí hay un equilibrio que nosotros necesitamos aprender.
Porque muchas veces caemos en dos extremos. O confrontamos sin amor, o amamos sin confrontar. Escucha lo que acabo de decir. O confrontamos sin amor, o a veces amamos sin confrontar. Y Pablo hace ambas cosas correctamente. Ama y confronta. Afirma y corrige. Cuando Pablo les dice, hermanos, les recuerda su identidad. Les dice, ustedes son comprados por la sangre de Cristo. Ustedes son hijos de Dios. Sus nombres, como le dijo a Evodia y a Sinti, están inscritos en el libro de la vida. Pero también Pablo le dice, pero son carnales. Les recuerda la condición que están teniendo en ese momento. Y el problema no era la ausencia, y repito, de la vida espiritual que Cristo ya les había dado. El problema que la iglesia estaba enfrentando era la falta de crecimiento espiritual. Por eso Pablo incluso no los llama incrédulos, no los llama mundanos, no los llama enemigos de la cruz de Cristo, los llama niños. Y yo creo que eso es lo que un verdadero pastor como Pablo hace. Dice la verdad con el propósito de restaurar y no de destruir. Y yo pregunto en esta mañana, ¿será que nuestras actitudes, nuestras palabras y nuestras relaciones reflejan madurez espiritual? ¿Tu matrimonio refleja madurez espiritual? ¿Tus palabras reflejan que eres un maduro espiritual? ¿Tu relación con tus padres o con tus hijos reflejan madurez espiritual? ¿Eres realmente maduro? ¿Has crecido? ¿Cuánto tiempo llevas en el Evangelio? 1, 2, porque ya eso es viejo en el Evangelio. 1 o 2 años eres viejo en el Evangelio. ¿Cuánto llevas? 3, 4, 5 años, 6, 7. ¿Qué reflejan tus actitudes, tus palabras, tus relaciones? ¿Reflejan que eres maduro espiritualmente? ¿Cómo te observan los demás? ¿Cómo te perciben? Tú te puedes percibir como tú quieras. Ese es el lado que tú crees conocer de ti, pero los otros quizás tienen una percepción diferente de ti. ¿O qué evidencian tus palabras, tus relaciones? ¿Evidencian que realmente eres un carnal? ¿Qué es lo que evidencia? Y yo pregunto, ¿somos una iglesia espiritual? Aquí en Talubut somos una iglesia espiritual. ¿Lo somos realmente? ¿Lo somos? Esto debe de doler en el corazón si reconocemos que no lo somos. ¿O somos una iglesia que solo aparenta serlo? ¿Qué somos? Esto es duro, pero es la realidad. Y esto no solamente se queda dentro de la iglesia, esto también se refleja en nuestras casas, se refleja en los matrimonios. La carnalidad se refleja en los matrimonios donde hay orgullo, donde nadie quiere ceder, donde las conversaciones se convierten en contienda. Se refleja también con los hijos, cuando en lugar de guiarlos con paciencia se les responde con ira, frustración o con dureza. Pero observa lo que nos dice la Biblia en Efesios capítulo 4, verso 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura. No es que te quedes con un poquito de amargura, sacúdete la amargura, quítate la amargura, mi hermano. Quítate el enojo. Tu rostro, el pastor Armendáriz un día me llamó la atención y me dijo, tienes que empezar a sonreír más. Y desde ese momento yo no sé si lo sigo haciendo, lo estoy haciendo, pero estoy tratando, pastor.
Pero a veces el rostro refleja molestia, incomodidad, pero a veces no es por una expresión del rostro, a veces esto viene del corazón. Tu corazón, tu rostro está reflejando lo que hay en tu corazón, esa dureza. Quítese de vosotros enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice Pablo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdonarse unos a otros. ¿Cómo? ¿Tú crees que lo que te hizo este hermano o esta hermana es más duro, más difícil de lo que nosotros le hicimos a Cristo Jesús en la cruz? Cristo, estando en la cruz delante de sus verdugos, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú eres un seguidor de Cristo, deberíamos de aplicar el mismo principio. Padre, perdónalo, pero yo también lo perdono. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mis hermanos, esto es serio, y esto se vuelve más serio ahora, porque la carnalidad no solo afecta a quién eres, afecta lo que puedes recibir, y no solo define tu condición, limita tu crecimiento. Y esto es lo que yo llamo el segundo nivel: limitación doctrinal. Limitación doctrinal. ¿Lo tienes en pantalla, Andy? Verso 2. Y quiero que observe antes de que vea el texto. Limitación doctrinal. Hay un estancamiento espiritual, y la alimentación que recibes es solamente básica. Te mantiene solo como para no pasar hambre, pero no estás fuerte. Puedes estar leyendo la Escritura, puedes saberte la Biblia, pero no has pasado de ser un pequeñito espiritual. Verso 2, ahora sí, en día y atrás, os di a beber leche y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¡Wow! No eran capaces, ni lo son ahora. Pablo usa una ilustración sencilla, la de un bebé. Todos sabemos que un bebé no puede comer alimento sólido, no le puede dar carne porque se ahoga, se muere. Si no tiene dientes, peor. Usted lo ve ahí a los bebés cuando alguien está comiendo alimento sólido, están así queriendo, pero no pueden, no pueden. Dayita debe saber esta cosa, ¿no? Con sus niños, que quizás es la que tiene los niños más pequeños. Y Pablo nos muestra esta analogía, esta ilustración, y nos dice: un bebé no puede comer alimento sólido. Y no porque no tenga vida, el bebé tiene vida. Los cristianos tenemos vida, sino es porque no tiene capacidad para dejar de beber la leche. Y el problema en realidad no es comenzar con leche. El problema es que muchos se quedan ahí con la leche tibiecita. Los corintios ya tenían tiempo, mucho tiempo, pero no estaban creciendo, seguían como niños. Hay matrimonios que todavía parecen niños. Se pelean y entonces el uno se va del cuarto y se va al otro cuarto y no se hablan, y pasan hasta 3, 4 días. No pueden venir y hablar porque todavía son niños.
Usted le pregunta a la esposa cómo se encuentra y ella dice, no me pasa nada. Y usted la ve ahí lavando los platos, los trastes, que anda moviendo y sonando todo, pero no pasa nada. Hombres gritones, peleoneros, déspotas, maltratadores de mujeres, todavía es un reflejo de que eres un niño. Y Pablo dice, el problema no es tomar leche, el problema es que se han quedado allí. Los corintios ya tenían tiempo, pero no habían crecido, seguían como niños. No habían madurado, ni mucho menos habían desarrollado discernimiento, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, no había nada de esto en los hermanos de Corinto. Y mi pregunta para ti no es cuántos años llevas en el Evangelio, ni cuánto sabes de Biblia, porque es sorprendente, hay hermanos que saben mucho de Biblia y llevan muchos años en el Evangelio. La pregunta no es esa para ti, la pregunta es cuánto has crecido realmente en el Señor. Y esto nos confronta, porque no se trata de cuánto sabes, se trata de cuánto has crecido. Los títulos son para tenerlos colgados en la pared, pero el crecimiento espiritual se refleja en la iglesia, en el hogar, en el centro de trabajo, en toda área de nuestra vida. Si te ofendes fácilmente, si no sabes manejar el conflicto, y si conoces la Biblia pero no la aplicas, sigues siendo un inmaduro. Es lo que Pablo está diciendo. Porque la madurez no se mide por la información, sino por la transformación de tu corazón, de tu vida. Pero Pablo no se queda en esa ilustración, porque la inmadurez espiritual no solo se nota en lo que no puedes entender, se hace evidente en cómo te relacionas con lo demás. Y este es el clímax. Tu madurez se relaciona, se refleja más bien en cómo tú te relacionas con otros. Y prácticamente Pablo les viene ahora a dar evidencias concretas de que los corintios eran inmaduros carnales. ¿Cómo se habrán sentido ellos cuando leyeron esto de Pablo? Que les dijo Pablo, ustedes son carnales, son inmaduros, son niños, se llenan la boca de tantas cosas, pero no han crecido nada. Si eso aconteciera con nosotros, cualquiera de nosotros se sentiría ahora molesto, incómodo. Hoy me está diciendo carnal, me está diciendo inmaduro, me está diciendo esto. Bueno, la Biblia ya te lo está diciendo, peléate con ella. Y mira qué interesante, Pablo viene a hablar de conflictos y contiendas, nivel 3. Envidias, peleas, verso 3 del capítulo 3, Pablo dice, porque aún sois carnales, y vuelve a hacer énfasis, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas y disensiones. Si hay estas cosas, dice Pablo, ¿no son una evidencia de que son carnales? Y andáis como hombres, la idea, andan como hombres mundanos todavía. Es lo que Pablo está diciendo. Ahora observe algo, que Pablo pasa del corazón, de la condición del corazón, a las relaciones. Pablo dice, la falta de crecimiento no es solamente teórica, es visible. Porque hay personas que a lo mejor no saben nada de Biblia, pero son personas que se llevan bien con todo mundo y es agradable andar cerca de esas personas. Pero hay personas que a veces los mismos cristianos le hacen rechazo, ni lo quieren cerca. Qué triste es que las personas no te quieran tener cerca por lo que tú estás evidenciando. Qué doloroso es esto. Pablo dice, o más bien Pablo no dice, creo que son inmaduros. Pablo no dice eso. Pablo dice,
son inmaduros, son carnales. Y la razón por la que son carnales es porque entre ustedes hay celos, hay envidias, hay disensiones. Obsérvelo, ahí está en el texto. Habiendo entre vosotros, dice Pablo. Pablo expone y pone en evidencia el lado oscuro de los creyentes de Corintios. Todos tenemos un lado oscuro que necesita ser iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Todos necesitamos salir de ese lado oscuro a través de la luz del Evangelio glorioso que alumbra a todo hombre. Pablo dice, hay celos. A veces este tipo de actitudes son un reflejo de los celos. Los celos no son solo emociones. Los celos son pecados. Y la Escritura dice que los celos tienen una raíz diabólica. Santiago capítulo 3, versos 14 y 15. Dice el texto, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Wow. Pablo está duro ahí. Pablo está pastoralmente sensible, pero está duro. Pablo está pasando ahora sí, está ripiando a la iglesia. Este término celos, así mismo suena casi en el griego, tiene matices de envidia, tiene matices de rivalidad, de resentimiento interno. En los Corintios, el celo se reflejó en las comparaciones de a quién ellos pertenecían. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y eso no era una preferencia, era rivalidad y era comparación espiritual. Y mis hermanos, el celo no comienza en la boca, comienza en el corazón. Y a veces está minado por la comparación constante. Eso es el celo. Y el problema del celo es que te trae incomodidad, irritación cuando vemos que otros crecen. Hay gente que siente celo porque ve que el hermano prosperó. Alégrese si el hermano prosperó. Bendito sea Dios y que lo siga prosperando más. O cuando alguien empieza a crecer en la iglesia, hay gente que te empieza a tener celo. ¿Pero por qué va a tener celo? Cristo le dijo a Pedro, cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro, Pedro, apacienta a mis ovejas, y están teniendo este diálogo. Y Pedro queda viendo a Juan y dice, ¿y aquel? ¿Y a ti qué? Le dijo el Señor. Haz tu trabajo, enfócate en hacer lo tuyo. Si quieres recibir alabanza, haz la excelencia. Deja de quejarte. El celo mata el gozo. El celo rompe la admiración sana. El celo genera resentimiento. Y en la iglesia se manifiesta en competencia. En la familia el celo es alimentado cuando hacemos comparaciones entre hijos. No haga comparaciones entre hijos. Sus hijos son diferentes. Tienen fortalezas y debilidades. El celo genera conflicto en el matrimonio. Algunos matrimonios han llegado al divorcio por causa de los celos. En las amistades, el celo es un agente que provoca distanciamiento emocional. Así que, mis hermanos, un corazón lleno de celos, la Biblia nos dice que es un corazón gobernado por la carne. El que tiene celo tiene un profundo deseo de ser reconocido. Eso es lo que tiene alguien que tiene celo. Los celos producen confusión, desorden. A veces es silencioso. Usted ve a otros sonriendo. Hay algunos que lo logran expresar,
pero usted lo ve ahí sonriendo, esto y lo otro. Hace unos años, hace como 2, 3 años, yo estaba en mi país, un poquito más, y tengo uno de mis primos hermanos que crecimos juntos. Estaba tomando alcohol y él se emborrachó, se emborrachó y de pronto empieza a soltar la sopa y me empieza a decir cosas, no, que mi abuela, que a ti te prefería, que esto y lo otro, y que tú siempre andabas con el tema de los estudios, de los libros, que no sé qué, que no sé cuánto, hasta de mi ropa. Y yo era un niño, que teníamos las mismas condiciones. Casi 40 años después me viene a decir esto. ¡Wow! El celo es silencioso, pero va creciendo como una raíz de amargura. Y a pesar de que es silencioso, es activo. Es invisible porque a veces no lo vemos, pero es real. Y el problema del celo no es que se queda en el corazón. Tarde o temprano sale. Y cuando ese celo sale, se convierte en contienda. Por eso Pablo no solo menciona celos, inmediatamente menciona contienda. La contienda no es diferencia de opiniones. Es conflicto gobernado por el ego. Por eso Pablo no solo menciona celos, dice también hay contiendas. Y mire lo que dice Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Proverbios nos dice, es con la soberbia comienzan las contiendas. Y aquí se generan discusiones, tensiones, relaciones que se dañan. Y observe que lo que comenzó como una emoción interna ahora se convierte en algo visible. La palabra contienda del griego eris describe una actitud de discusión constante, un espíritu que busca imponerse, una necesidad de ganar más que de reconciliar. ¿Usted no ha visto hermanos así o alguien en el hogar que es así? Es aquellos que se creen sabios en su propia opinión, creen que siempre tienen la razón. ¿Sabe qué? Órelo y si no se arrepiente, entrégueselo, ya sabe quién. Porque esto es difícil. Esto de iris o eris provoca en la persona una necesidad de ganar más que buscar reconciliación. No es un simple desacuerdo, es conflicto que se alimenta constantemente por el ego. Y Pablo le dice a los corintios en el 1:11, he sido informado que hay entre vosotros contiendas. Y más adelante estas contiendas en la carta vemos que llegó a algo aún mucho más grave. Pablo dice que se iban a juicio los cristianos unos con otros. Ya no era solo tensión, era conflicto público. La contienda no es simplemente que dos personas piensen diferente, es cuando la diferencia ahora se convierte en un conflicto personal. Ya la diferencia no es aquí, ya no es aquí, en la pantalla. Ahora la diferencia es aquí, directo. Ya aquí ya voy contra ella porque ya ella no me cae bien. Eso es contienda. Es cuando la diferencia se convierte ya en un conflicto que ya va a la persona. Es cuando ya no buscamos entender sino ganar. Eso pasa en los hogares también. Y mis hermanos, esto no es simple teoría bíblica. Esto también puede ser que esté ocurriendo entre nosotros.
Por eso nuestras iglesias son legendarias, sobre todo las bautistas. Gloria a Dios que aquí yo no veo esto, pero cuando hay reuniones, a veces de la iglesia se convierten en discusión en vez de que se conviertan en reuniones para edificar. También esto lo vemos cuando alguien no acepta corrección, cuando se defiende, o cuando un líder se siente atacado y responde con dureza, o cuando una opinión diferente termina en tensión, o cuando se levanta la voz o se endurece el tono. El primer síntoma de que algo no anda bien es cuando el tono ya empieza a levantarse y usted lo siente. Y tome nota, porque seguramente me están tomando nota. Tome nota. Ahí se genera este tipo de cosas. La contienda funciona así: el ego se activa, la emoción sube, la razón se distorsiona, la relación se afecta. Y acá sí que vamos terminando. Ahora, cuando este conflicto no se trata bíblicamente, cuando el orgullo no se rinde, el problema no se queda en dos personas. El conflicto comienza siendo personal, pero termina siendo colectivo. Y es lo que Pablo viene a decir una vez más. Nivel 4, disensiones y divisiones. Grupos separados, iglesia dividida, enfoque en hombres y no en Cristo. Verso 3, una vez más: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Esta palabra disensión, cópiela. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Aquí ya es cuando el conflicto escala, ya aquí involucramos a otros, y aquí ya empezamos a formar grupos, creando bandos. Observe que los corintios decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de este, yo soy de esto. Y cuando se crean bandos o grupos, una vez más vuelvo y repito, Cristo en ese momento deja de ser el centro de todo. Y las disensiones, las divisiones, es algo que Dios aborrece. Y hay gente que es especialista en este tipo de causas. Hay un libro que dice: divide al pueblo y triunfarás. Mire, Proverbio dice que Dios aborrece. Hermano, esto es serio. Dios aborrece al que siembra discordia. Proverbios 6, 16, 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. ¿Qué cosa? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y quién? El que siembra discordia entre hermanos. Jehová reprenda al que anda creando discordias. La división destruye relaciones, rompe la confianza, daña el testimonio. Y esto es un indicativo de que el orgullo gobierna. El problema es que valga la redundancia, no es que el conflicto se queda entre tú y yo, sino que yo ya busco bandos. Hay gente que busca bandos, que quieren que lo aprueben, que lo afirmen, y anda ahí. Pablo habla de las mujeres, no digo de esta iglesia, pero Pablo habla de las mujeres que van de casa en casa chismoseando y diciendo y creando contienda. Pero también hay hombres. Hay hombres, esto es lo más triste. Mujeres, bueno, pero hombres, wow, hablando a las espaldas. Sonríe, que Jesús te ama. Lo que no se resuelve correctamente empieza a involucrar a otros. El martes tendremos
la conferencia de resolución de conflictos con el pastor Cenis Miguel Fuente. Aquí va a ser presencial en el West Tower, en el 308. Todos los que vienen a la clase de estudios bíblicos todos los martes, ya vamos a tener esto, pero el que no viene, venga, aproveche esto. Y mire, amado hermano, cuando no se resuelve el conflicto correctamente, involucramos a otros. Entonces ya hay comentarios destructivos, ya hay información que se comparte. ¿Por qué estás tratando de dañar el corazón del otro que no sabe ya nada de lo que tú estás hablando? Dios te va a pedir cuenta por eso. Y sin darnos cuenta, alguien toma un lado, otro toma otro lado. Y lo que era una discusión ahora se convierte en una división. Pablo dice disensiones. Dichostasia es la palabra griega. Y esto de la disensión es cuando el problema ya no es interno ni solo relacional, ahora es comunitario. La iglesia se fragmenta, pierde su eficacia. Cuando ocurre esto, los hogares se dividen, hay divorcios, hay pleitos feos. ¿Quién tiene la custodia del niño? ¿Quién lo ve cada 2 semanas? ¿Quién paga la manutención? Y todas estas cosas. Y la disensión no aparece de la nada, más bien comienza con un conflicto que no se resuelve. Lo que hace casi toda persona cuando hay un conflicto es triangular, es decir, lo comenta a otros. Estos otros se involucran y adivine qué. Tenemos equipos. Pero Cristo no vino a formar equipos. Cristo vino a formar un solo cuerpo, una sola iglesia en donde cada miembro se necesita uno del otro. Ahora entendemos lo que Pablo está mostrando y esta es una serie que vamos a estar abordando. Porque estos no son problemas aislados, es una progresión. Y como dije al inicio, vamos a cortar cabeza con estas cosas. Esto no puede estar dentro de la iglesia. En esta iglesia no tiene cabida. El diablo no tiene arte, parte ni suerte, ni las divisiones en esta congregación. Todos trabajamos para el mismo Dios. Estamos en el mismo equipo, no en equipos diferentes. Y todos nos necesitamos. Así que los celos, las contiendas, las disensiones no son cosas separadas, son una cadena. Y si somos honestos, esto no es solo algo que pasó con los corintios, esto puede estar entre nosotros. Y vuelvo a insistir una vez más con este texto que ya vieron hace un ratito. Pablo vuelve a decir entonces, Efesios 4, 31, 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Hoy no es un día para justificarte, es un día para rendirse. Si tienes celos, hoy los tienes que entregar. Si tienes celos, hoy los tienes que entregar. Si hay contienda, hoy tienes que reconocerlo. Y si tú sabes, y depende de nosotros, que Dios en esta hora se glorifique. Porque si tú sabes en tu corazón que hay alguna situación con algún hermano, con alguna hermana, ve y ponte a cuentas con tu hermano. No sea que tu hermano te entregue al juez y al alguacil. Ponte a cuentas, ordénate con tu hermano o con tu hermana. Eso no es para mañana, eso no es para dentro de 1, 2 o 3 horas. Esto es para ahora, right now, aquí y ahora. Aquí y ahora. De nosotros depende en esta mañana que
que el Espíritu de Dios cambie toda la atmósfera que el diablo ha querido sembrar, y que hoy salgamos como un solo cuerpo, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, reconciliándonos unos a otros y reconciliándonos con el Señor. De nosotros depende, y no importa si no le has dicho nada a la otra persona, pero está aquí, y si está aquí debes de ir y debes arreglar esto que tienes ahora mismo, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Ponte de pie, iglesia, por favor.